Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Platicando con TVIA. Esta tarde de lunes, entramos un poco tarde por el bendito tráfico que padecemos en esta ciudad, pero pese a ello esta ciudad sigue siendo maravillosa. Y bueno, pues qué noticia tenemos este día, pues el fallecimiento de dos grandes escritores, muy distintos, pero ambos muy significativos. El caso de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, falleció. Lo conocemos por el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, ese libro clásico de la izquierda latinoamericana, y que pues muchos no saben, pero que años después Eduardo Galeano dijo que ese libro lo había escrito cuando no sabía mucho de economía ni de política y que había cometido errores al escribirlo. Pero pues es un libro muy interesante, ¿no? Recordarán ustedes hace unos años Hugo Chávez regalándoselo a Obama para que entendiera sobre América Latina, pero seguramente Hugo Chávez pues no sabía que el autor ya había dicho que ese libro adolecía de algunas faltas en materia económica y política. Pero en fin, hoy fallece Eduardo Galeano, un apasionado de la cultura latinoamericana y un apasionado del fútbol soccer, ¿no? Un uruguayo que escribió bastante sobre el fútbol. Y también nos despertamos con la noticia del fallecimiento del escritor alemán Günter Grass. Günter Grass, premio Nobel de literatura, príncipe de Asturias, un gran escritor, el referente de la literatura alemana del siglo XX posterior a la Segunda Guerra Mundial, un hombre muy crítico, un hombre liberal, y pues que ha sido importantísimo por muchas obras, principalmente El tambor de hojalata y Pelando cebolla, aquella autobiografía donde cuenta con total sinceridad y claridad que estuvo en las juventudes hitlerianas, pues porque era la única opción que tenían los jóvenes en aquella época, pero eso no merma su carácter liberal, su carácter de la conciencia moral de Alemania del siglo XX. Pero bueno, pues esas dos noticias tenemos, pero pues ya no nos vamos a extender mucho porque hoy tenemos a un señorón de invitado. Gracias, Alfredo. A un gran amigo que de entrada no sé cómo presentarte, así que te presentaré como te presentaba en la prepa. Muy bien. A mi querido amigo José Manuel, y con todo el respeto, pero mi querido amigo José Manuel Lenetro, al sacerdote José Manuel Lenetro. Gracias, Alfredo. Qué gusto tenerte aquí y pues perdóname que no cumpla los formalismos que se deben cumplir ante la ocasión, pero para mí eres Manolo, Manuel. Sí, siempre las amistades que nacen en la infancia pues permanecen. Entonces igual para mí decirte licenciado sería difícil, ¿no? Mi querido Manolo, bueno pues déjenme presentarles al sacerdote José Manuel Lenetro, un amigo entrañable de la infancia, pero un amplio conocedor, evidentemente es sacerdote, pero más allá de eso, has realizado bastantes estudios sobre el tema de la religión católica y de la teología. Sí, ciertamente uno trabajando como sacerdote, pues lo primero que la gente te pide de una manera u otra, pues es la catequesis, la explicación de la fe. Sin embargo, pues Dios ha permitido que los últimos 15 años, que llevo 10 de sacerdote y 5 antes como religioso, haya estado trabajando con adolescentes, muchachos que van de los 11 a los 17 años, pero explicarle una catequesis a un muchacho de 11, 17 años no es sencillo porque hay que ir a fondo, hay que ponerles ejemplos, hay que tratar de que el otro esté convencido, no por el poder de la palabra, sino por lo que implica la fe. Entonces, evangelizar a un muchacho, evangelizar a un niño, es como las tablas de multiplicar, que si están bien aprendidas, permanecen con el tiempo. Y eso es un gran don, es un gran regalo el poder dedicar parte del propio ministerio a lo que es la evangelización. Mira, hablábamos, déjenme decirles que hablábamos ahorita en el trayecto que fue largo, recorriendo nuestra ciudad, y yo le decía algo a Manuel que me parece muy interesante. Yo veo la religión, bueno, la veo, y me corregirás y me dirás, no, eres un tonto por decirte, la veo desde fuera, pero quiero encontrar las palabras correctas. Te decía en el trayecto que veníamos, que es agradable ver a un sacerdote que platica de estas cuestiones espirituales, que no es algo común, que no es algo terrenal, pero habla de ellas de una manera normal, de una manera
entendible, sin falsear la verdad, tendiendo puentes para que sea accesible. Creo que esa es la magia, yo tuve un maestro hace muchos años que hablaba de un escritor que decía, pues claro, nadie lo entiende, porque lo que explicaba eran cosas muy, muy difíciles. Se explicar algo muy difícil y hacerlo fácil de explicar, solamente determinadas personas lo pueden lograr. Esa es tu misión, ¿no? Sí, realmente lo que los jóvenes, los muchachos esperan de un sacerdote es que uno sea honesto y sea testigo y testimonio para ellos. Entonces, fácilmente identifican cuando uno busca el bien para ellos, cuando uno es capaz de acercarse, dar una palmada y decirle ánimo, vamos bien, o también cuando uno tiene que decirle, oye, mira, aquí fallaste, te equivocaste, ¿cómo vamos a hacerle? Entonces, cuando uno se gana un muchacho y él se da cuenta que está buscando el progreso, evangelizarlo o ayudarlo pues es mucho más sencillo, mucho más práctico. Ciertamente esto implica vivir en el mundo de ellos, esto implica saber cuáles son los resortes interiores que traen por dentro. Hace 7 meses, estando en Palermo, inauguramos un centro juvenil para muchachos de 11, 15 años, de 2 pisos. El primer piso pues era un área pequeña, de 7x3, era la casa del vigilante de una escuela que las hermanas nos dieron para adaptar. Y el primer piso era solo una mesa de ping-pong con algunas bocinas, y el segundo piso pusimos algunos muebles para un proyector y televisiones. Pero como era la inauguración, le dejé al muchacho que pusiera su música, que conectara libremente en las bocinas con su música de MP3. A la media hora llega la monjita al escuchar el ruido y nos dice, pero padre, ¿no se da cuenta la música que están escuchando? Digo, madre, baje la voz, que no escuchan los muchachos. Pero padre, ¿por qué? Y dice, porque yo quiero saber qué es lo que ellos escuchan. Si yo les corto esto, no vas a saber la música que traen de fondo. Ya poco a poco iremos cambiando la música, pero lo maravilloso de trabajar con adolescentes jóvenes, o poderles dar una catequesis que sea con sus palabras, es saber qué ruido traes tú por dentro. Porque no es mi discurso y tu discurso, sino vamos a hacer un discurso que nos convenga a los dos, pero que esté fundado en la verdad. Wow. Bueno, pero a ver, no quiero desviarme, porque el tema es que podríamos platicar muchísimo, y platicar de ese tema de los jóvenes, de hacia dónde van, del tema espiritual de un chico, pero nos llevaríamos horas platicando este tema. Quisiéramos platicar, Manuel, lo que habíamos platicado del tema de la Semana Santa. Acabamos de pasar la Semana Santa. Hay un fake en Twitter que muy divertido, el norcoreano, que simula al dictador de Corea del Norte, y decía, y es muy crítico, y decía, ya voy entendiendo a los occidentales, tienen perversiones muy extrañas. Entiendo que celebran con gin tonic en la playa, que a su líder espiritual lo mataron hace 2000 años. y bueno, y se lo van encima, pero es muy sarcástico y muy bueno, y pues tiene algo de razón. Entonces yo lo que quería preguntarte es, ¿qué es la Semana Santa? Sí, realmente la Semana Santa es para un cristiano, para un católico, para una persona que quiere vivir su fe, un momento de gracia, es decir, un momento muy especial, muy particular, en el que Dios se vale para hacernos entender cuánto nos ama. Uno como sacerdote puede ir viendo por la predicación, la confesión de esos días, mucha gente que cambie su visión de que Dios es amor, de que Cristo me ama, de que Dios me dio su vida, y les llega tan profundo como son las cofradías, como son las marchas, como son las procesiones, en las que la gente se involucra y dice, quiero formar parte de este misterio en el cual Jesús dio mi vida. Entonces, la Semana Santa, en cuanto tal, está llena de signos, está llena de símbolos que el sacerdote tiene que promover y hacer entender. Ahí me quisiera detener, en el tema de que me dices de amor. Claro, definitivamente quien da la vida por ti, pues es una muestra de amor impresionante. Y yo desde un punto de vista pagano lo veo, la madre que da no puedo conseguir mayor amor que la madre que se sacrifica por su hijo y que está dispuesta a dar la vida por su hijo. Pero
Visto desde un punto de vista pagano, una de las críticas que se hacen es cuando ves, por ejemplo, en Filipinas, ves a los que van en la procesión y se torturan, y dices, no es cierto masoquismo de muchos grupos el tema de la crucifixión, de venerar la crucifixión por el dolor mismo. Incluso, tomando ese ejemplo, hay lugares en México, en Venezuela y otros tantos lugares en los que el personaje que va a representar a Cristo en el Vía Crucis se elige con un año de antelación, porque en esos Vía Crucis lo van a crucificar, efectivamente le van a poner clavos o lo van a amarrar, que uno dice, ¿hasta dónde es posible llegar para exagerar o comparar el misterio de que Dios hecho hombre haya querido padecer esto? ¿Hasta dónde llega la frontera de decir, ¿por qué tanto dolor? Entonces, ciertamente a nivel humano hay gente que quiere compartir ese dolor o esas manifestaciones de dolor físico, un dolor físico. O incluso dicen, yo quiero ofrecerme, como esta gente en Filipinas o como estos Vía Crucis vivientes en México, quiero compartir algo de mi dolor para poder pagar parte de mis pecados, de mis culpas, o incluso que estos dolores que yo siento sirvan para que mi familiar, mi vecino, mi conocido se convierta y cambie de vida. Entonces es un ofrecimiento diverso, un ofrecimiento distinto. El masoquismo en la vida cristiana no es bueno, porque ¿cuál es el premio que ganas de pegarte por pegarte? Es el que puede existir, ¿no? Y existe y se da en muchas personas. Está la historia de un santo que le platicaron, ¿no? Que este sacerdote está haciendo muchos milagros. Vamos a ver de qué se trata. Y se puso en la fila de la iglesia y llegó con el sacerdote que decían hacía muchos milagros, y él le dijo, oye, yo siento un dolor muy fuerte en los pies, ¿me los puedes revisar o curar? El sacerdote le dijo, no, eso que te lo haga la monjita. ¿Qué sucedió? Sucedió que el sacerdote que iba de visita dijo, esto no viene de Dios, porque el mandamiento primero es el de la caridad y el de la humildad. Entonces, podemos caer en la fachada del masoquismo, del dolor, pero si no hay un ofrecimiento o no hay un motivo, queda simplemente a nivel banal. Claro, es el placer del dolor por el dolor, de lastimarte. Incluso, hablando ahorita de la Semana Santa, el ciclo no está cerrado. La Cuaresma es la preparación con oración, el sacrificio, el ayuno, el abstenerse para prepararse a la Semana Santa, para acompañar a Cristo que sufre y muere por nosotros. Pero, ¿cuál es el broche de oro de la Semana Santa? La resurrección. Entonces, si yo creo en la resurrección, entonces yo puedo entender por qué en mi vida normal o cotidiana habrá momentos de dificultad, de enfermedad, de dolor. Incluso hay un alto porcentaje de esto en mi vida diaria, pero si yo creo que en la resurrección, entiendo que hay un premio, entiendo que mi Cristo vive, entiendo que mi vida no ha terminado, y me va a ser más fácil entender cuando venga el dolor, Señor, tengo algo que ofrecerte. Es la esperanza que como individuo debes tener, ¿no? Y la esperanza es clave. O sea, si la esperanza no existe, si un individuo vive sin esperanza, las crisis emotivas, las crisis de decepción, lo que actualmente los psicólogos entró en un estado de, ¿cómo le llaman? Que la gente pierde la ilusión del trabajo. Pues la depresión. Depresión, lo que se le llaman la depre. Ajá. Es eso, gente que vive sin una esperanza. Y esto es trágico. Es trágico que una persona, sea un adolescente, sea un joven, sea un universitario, encuentre momentos de depresión como si no encuentro trabajo, no encuentro novia, no encuentro una ilusión para vivir. ¿Por qué? Porque te falta la esperanza. No había relacionado eso, y me parece muy interesante el tema de para los cristianos, para los católicos, celebrar desde la palabra correcta, la resurrección, con el tema del individuo que necesita la esperanza. Y lo puedes llevar a un ámbito pagano. O sea, el ser humano no tiene que tener ninguna religión. El ser humano que sufre una enfermedad se va a morir si no tiene la esperanza. Tal vez sobreviva o tal vez muera físicamente, pero
pero estará mejor consigo mismo, ¿no? Sí, en una ocasión me tocó leer una frase de Juan Pablo II, no son palabras textuales, pero él decía, la oración de los niños y de los ancianos es muy grata a Dios. ¿Por qué? Porque los niños tienen la inocencia, pero los ancianos tienen la experiencia. Y muchas veces el niño no pide para sí, y muchas veces el anciano no está pidiendo tampoco para sí. Están siempre en función del papá, de los hermanos, si es el anciano, de los hijos. Siempre es un pensar en el otro. En tantas ocasiones, hablando de la esperanza, hablando de la Semana Santa, me ha tocado encontrar ancianos en las cuales me toca decirle, oye, ofrece tu oración y ofrece tu enfermedad, porque es lo que ahorita puedes ofrecerle a Dios. Y si hay fe, y si hay esperanza, y si hay confianza, estos ancianos sonríen y dicen, Padre, ya entendí lo que me está pidiendo Dios. En medio de su dolor, en medio de su soledad, no se sienten que sufren o no se sienten solos. Que era lo que decía, entiendo que era lo que decía Juan Pablo II con todas sus dolencias físicas, ¿no? De que ofrendaba ese dolor que sentía ¿para qué? Para Dios, pero para interceder por los demás, supongo, ¿no? Sí, y esto no se puede entender si no hay resurrección, si no hay una vida eterna. Normalmente en la Cuaresma, el sacerdote insiste, sacrifícate, reza, haz tu lista de propósitos, qué le vas a ofrecer ahora a Dios que viene en la Semana Santa, y está uno promoviendo una ascesis cristiana para que el hombre vaya al encuentro con Cristo. Llega la Semana Santa, el sacerdote predica que Jesús va a dar su vida, que Jesús está sufriendo, que Jesús ha recibido latigazos, golpes, que Jesús está muriendo en la cruz. Pero después viene la Pascua, y la Pascua es muy distinto, porque ya no dice el sacerdote, sigue convirtiéndote para ir al encuentro del Señor. La Pascua es diverso, es Cristo que viene ahora a tu encuentro, ya no eres tú quien vas. Entonces dividiríamos en dos etapas. Sí. La primera es el sufrimiento, es acompañar al Hijo de Dios en el sufrimiento, ¿no? Y quiere consolarlo, quiere acompañarlo, quiere decirle, oye, a pesar de que tantas personas te están ofendiendo, yo quiero estar a tu lado. Y por eso estoy haciendo estos sacrificios, por eso me quiero comprometer, por eso quiero estar más a profundidad para consolarte en medio de aquellas personas que no entiendes el paso que vas a dar. Pero ¿qué es la Pascua? La Pascua es Cristo vive, Cristo está presente. ¿Qué es lo que pasa? Se le aparece a las mujeres y le dice, vaya y anuncien. Se le aparece a San Pedro. Es una fiesta. Una fiesta. Se le aparece a San Pedro y le dice, te perdono. Ve ahora con los apóstoles y diles que he resucitado. Se le aparece a los discípulos de Maús en el camino y le dice, oye, qué tontos y necios eran al no entender las lecturas. Y les va explicando la Biblia en ese transcurso de 15 kilómetros, poco más, poco menos, camino de Maús, y la iniciativa parte de Cristo. ¿Qué sucede después? A los apóstoles se los encuentra pescando, tristes. Pero lo interesante es que es Cristo quien viene ahora a encontrarte. Entonces, es maravilloso el periodo de la Pascua, porque uno logra entender, ya no soy yo quien con mi propio esfuerzo voy al encuentro del Señor. Es Cristo quien siempre me ha dicho, yo estoy contigo a tu lado y te acompaño y estoy vivo. Y la alegría de alguien que vive no es indiferente. Pero ahora, yo te preguntaría, la Biblia está llena de simbolismos, ¿no? Sí. Y de tomar, por ejemplo, los 40 días, ¿no? Los 40 días tienen que ser 40 porque 40 es un número simbólico. Sí. Tal vez fueron 30, tal vez fueron 50, pero es 40 tienen que ser y Así demás. es. Los 12 apóstoles, pues las 12 tribus de Israel y demás, en fin. ¿Por qué no, y te lo pregunto desde mi punto de vista pagano, ¿por qué no entender que todo esto es simbología? O sea, que no hay un hombre que en tal fecha, con tal precisión, crucificaron, padeció, que resucitó al tercer día, sino que la resurrección se refería a algo simbólico, algo de que lo que resurgió fue su palabra, no el hombre. De la misma manera que se dice el tema del nacimiento de él, pues no es que haya sido el 25 de diciembre, lo que pasa es que era un tema de que ya venían unas fiestas el 25 de diciembre y demás. ¿Por qué? Y esa es mi pregunta base, ¿por qué no pensar que todo esto, todo lo que aprendimos de los 4 evangelios, es simplemente simbología? Bueno, Alfredo, la iglesia es madre y es maestra.
como madre nos busca, nos quiere y nos desea nuestra salvación, pero al mismo tiempo es maestra y tiene que enseñar, tiene que predicar, tiene que decir, oye hijo, por aquí sí, pero mira, por aquí no, porque te vas a meter en problemas. Entonces, como maestra, la liturgia, la expresión de nuestra fe, está representada por signos o símbolos, como pueden ser los 40 días de la Cuaresma, como puede ser escoger el día de Jueves Santo en luna llena, como era la Pascua, por eso no es un día fijo, escoger la vigilia pascual con un cirio que representa luz, Cristo es la luz del mundo, alumbra donde hay oscuridad. ¿Qué está haciendo? Está enseñando, está catequizando. Le sirve el tiempo y el horario para poder expresar su fe. Pero una cosa son los símbolos para dar a entender la fe, y otra es la fe de la vida cristiana que dice, oye, Cristo en un lugar, en una época, en una fecha, murió y fue lastimado, pero resucitó. Y el aspecto de resucitó no es un símbolo, no es un signo, es un hecho. Exacto. Es un hecho de fe que ilumina y da trascendencia a una actitud de vivir. Porque bien lo decía San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha vuelto a la vida, no ha vencido la muerte, ¿qué sentido tiene nosotros que estemos haciendo todo este esfuerzo? Es más, él dice, se va más a fondo, si Cristo no ha resucitado, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, exacto. Y eso es muy duro. Que la frase se ha interpretado mal, podría ser así como, hagámoslo porque no importa. No, él decía, oigan, si hacemos esto es porque nada tiene sentido, ¿no? Sí, o sea, el aspecto es que, incluso yo como sacerdote lo digo, si para mí Cristo no ha resucitado, ¿qué sentido tiene para mí ser sacerdote? ¿Qué sentido tiene para mí el haber renunciado a la posibilidad de una carrera, a la posibilidad de una familia, a la posibilidad de unos hijos? Claro, es la base de todo, entonces, de todos los cristianos. Sí, hoy leía en la mañana, en una página digital, hemos encontrado la verdadera tumba de Cristo. Ya nada más faltaba que pusieran que también encontraron los huesos. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué te está diciendo esa noticia? Te está diciendo que si encontraste los huesos de Cristo y era la tumba de Cristo, entonces no hay resurrección. Entonces Cristo no resucitó. Y entonces la fe cristiana no tiene sentido. O el tema de cuando la otra teoría de que había vivido y muerto en Cachemira, ¿no? De que había seguido y que lo habían bajado y que se fue y siguió predicando. Sí, entonces, eso daña la esencia, ¿no? Ataca la esencia. Sí, da otro giro. O sea, si uno no comprende el factor de que Cristo ha resucitado, no entiende por qué el católico dice Jesús es el Hijo de Dios. Y porque es el Hijo de Dios, tuvo la facultad de poder resucitar. Cuando me ha tocado dar catequesis con los niños explicándoles la diferencia entre la fiesta de la Asunción y la fiesta de la Ascensión, muchos niños, y se entiende porque son niños y están en catequesis, no lo comprenden. A ver, ¿por qué no nos explicas todo el panorama? Todo el panorama de lo que implica la Semana Santa, lo que implica Pascua, todo esto, todo esto. Sí. Entonces, la Iglesia llama Triduo Sacro a los 3 días finales de la Semana Santa. Jueves, lo que es el lavatorio de los pies, Viernes Santo, y se llama Vigilia Pascual, no se llama Sábado Santo. Ah, mira, eso no sabía. Que antes era el Sábado de Gloria. El sábado, se puede decir Sábado de Gloria. Pero que no era Gloria porque todavía no resucitaba. No ha resucitado. De hecho, una de mis hermanas está haciendo una serie de actos piadosos por el día de Viernes Sagrado Corazón, que son los primeros 9 viernes de mes. Y me llamó por teléfono y me dice, oye, este año el viernes 1 de mes de abril cae en Viernes Santo, entonces tengo que ir a misa. Y yo le dije, oye, Viernes Santo la iglesia no celebra la misa. Sábado Santo la iglesia no celebra la misa, no hay misas. Cristo está muerto. Estamos de luto. Está de luto. O sea, el sacerdote lo que hace es, el día jueves en la noche, la última cena, el lavatorio de los pies, consagra más hostias y las guarda y las pone en un sagrario y después se lleva a algo que se llama monumento para que la gente consuele a Cristo y le acompañe toda la noche. La famosa oración de las 72 horas, que se acompaña a Cristo desde el Jueves Santo hasta el viernes a las 3 de la tarde, se está en adoración. Pero el sacerdote en todo el mundo no celebra la misa, porque Cristo no está, ha muerto.
Claro, wow, falta la esencia, falta lo más importante. Sí. Incluso si el sacerdote se apega un poco más a la norma, el día sábado, sábado santo, hasta desde la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, cuando corresponda ya el momento de la vigilia pascual, la iglesia tiene que estar cerrada. Cerrada, o sea, no hay templo que tenga que estar abierto. Mira, vamos allá. Pero ahora, mi pregunta es... ¿Pero por qué? Porque Cristo no está. No es el patrón, no está el patrón, no está el jefe. O sea, tiene que hacerle sentir ese símbolo de Dios no está presente, estamos en luto. La ausencia. Y tan va a fondo esto, que desde el domingo de Ramos, el domingo previo, las iglesias cubren a todos los santos y a todas las santas con una tela, o puede ser blanca o puede ser morada, es decir, el único que queda descubierto es Cristo. Y la iglesia dice, todo fiel que entre en Semana Santa, al único que tiene que ver es a Cristo crucificado. Pero no para pedir, sino para consolarlo. Para consolarlo, para hacerle entender que todos los otros santos o las otras santitas a las que tú habitualmente ibas a rezarle, no tienen razón de ser si para ellos su modelo no sigue siendo Cristo, que es el centro. Incluso yo esa Semana Santa estuve en un pueblo, en la Sierra Gorda de Querétaro, me puse a tapar los santos, me puse a retirar las flores, y las viejitas me decían, pero padre, ¿qué está haciendo? Y dice, pues no, la atención ahora es Cristo, no es tu santo, no es tu santa, incluso no es la Virgen en este momento. Pues todos esos son signos y son símbolos, pero que si son bien vividos, a la gente le ayuda este trido sacro a decir, efectivamente, mi punto de referencia es Cristo, Él es mi modelo. No. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué se cambió? ¿Por qué la iglesia cambió el tema del sábado de gloria? Le pregunto, porque mi madre se llama Gloria, y ella se ofendió mucho cuando quitaron, porque ella era Gloria por el sábado. Sí. Y cuando quitaron el nombre. Bueno, volvemos a lo mismo, la iglesia es madre y maestra. Y si para la gente causa confusión algunas cosas, es mejor a tiempo poder corregir. Gloria no significaba la resurrección, significaba otra cosa. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en muchos pueblos, en muchas comunidades, hay muchas tradiciones que son del pueblo y que se van trayendo de raíz y de raíz y de raíz. En estos pueblitos de la Sierra Gorda de Querétaro, era yo llegar a celebrar la misa y me llegaba gente con flores a ponérmelas sobre el altar. Y no fue una comunidad, no fue dos comunidades, eran varias comunidades que me hacían lo mismo, hasta que le pregunté al sacristán, oye, ¿qué están haciendo? En el altar no se ponen flores, no se traen flores. ¿Cuál fue la respuesta? Padre, como faltan sacerdotes, el sacerdote tenía que preparar celebraciones antes, y como era el único momento en que podían bendecirle sus flores, sus aguas y demás, el sacerdote lo tenía que hacer en el momento cuando venía. Entonces, muchas cosas nacieron bajo un aspecto de falta de sacerdotes, falta de contexto religioso, cómo hacerle a entender a esta persona que te puedo bendecir tu agua, aunque no sea el sábado de gloria y te lo puedes llevar antes. Entonces, ¿qué se ha ido haciendo? Pues ya actualmente es más fácil con la imprenta, con la computadora, con los medios modernos, llegar a darle a la persona la esencia de estas fiestas. Entonces, se le cambió el nombre Sábado de Gloria para poner Sábado de la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual, estás en vigilia, estás esperando la resurrección. Sí, de hecho es el Sábado Santo, es la vigilia de las vigilias, es la espera de las esperas, porque estamos esperando. Hay dos misas, no dos misas, hay dos fechas muy especiales en el año de la liturgia católica, en la cual el sacerdote puede celebrar 3 misas el mismo día con liturgia distinta. Me explico. Puede ser que un domingo el sacerdote por trabajo tenga que ir a 3 o 4 lugares a celebrar la misa, pero siempre con la misma liturgia y la misma homilía, porque sigue siendo el mismo sábado. Sí. Pero para el sacerdote, la vigilia de Navidad y la vigilia de resurrección puede celebrar 3 misas con 3 liturgias distintas. Wow. Me explico. Sí. Una, la que se celebra en la noche, la que llaman misas de gallo. Ajá. En la cual en este caso dice,
pues estamos esperando al Señor, te hemos ido a buscar, no te encontramos, ¿cómo es posible? Ajá. Antes de la aurora, antes de que el sol nazca, el sacerdote puede celebrar una segunda misa, pero con otro evangelio. Y el mismo domingo de resurrección, o sea, también el de Navidad, puede celebrar una tercera misa con un evangelio distinto. Entonces, si una persona pudiera acompañar al sacerdote en esos 3 momentos, de la vigilia al otro día, entendería cómo esa escalera tiene sus 3 peldaños. Tal vez cambiemos un poquito de tema, pero el día de la Navidad, mucha gente va a la misa de gallo, y ahí el evangelio es: Cristo ha nacido, los apóstoles vienen a adorarte, aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿sabes cuál es el evangelio del día 25 de diciembre? Es el evangelio de San Juan, donde dice: y vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Y él era la luz, y prefirieron la oscuridad. Es un evangelio muy duro. Claro. Un evangelio muy duro, como decirte: oye, Jesús nació, vino al mundo por ti, y sin embargo hay gente que no lo han encontrado, no lo han reconocido. Entonces, la liturgia en ese sentido, si es bien llevada, es una maravilla. Serán signos, serán símbolos, pero símbolos que al final buscan llevarte a una realidad. Claro. A la realidad del creyente que dice: mi Cristo nació, mi Cristo vivió, mi Cristo padeció, pero mi Cristo resucita y está vivo, y es mi alegría. Que eso viene el domingo. Entonces viene el domingo de resurrección y ya estamos de fiesta. Tan es así que la misa de la vigilia pascual del sábado no se empieza dentro de la iglesia, se empieza afuera. Y el sacerdote le dice: señoras, nadie dentro de la iglesia, las puertas están cerradas. Y se empieza con el fuego nuevo. ¿Qué es el fuego nuevo? Una antorcha que se abre afuera, una fogata que se abre afuera, en donde el sacerdote bendice ese fuego nuevo, y el fuego nuevo significa: Cristo es la luz del mundo. Y se lleva el cirio en procesión de esa fogata hasta el ingreso de la iglesia, y en tres momentos diversos el sacerdote eleva el cirio pascual y le dice: he aquí la luz del mundo. Y la gente se acerca y toma su luz de su cirio, del cirio pascual. Y antes de empezar la procesión se les dice a la gente: ninguno me saca encendedores, ninguno me saca cerillo, todo viene de esta luz. Y es tan fuerte este signo que cuando el sacerdote entra a la iglesia, solo está iluminada la iglesia con las velas o las candelas que lleva el pueblo. Y hasta que se entona el Gloria, bueno, en algunos lugares lo hacen así, pero hasta que el sacerdote no termina la oración del prefacio pascual, algunos lo hacen cantando, la única luz que está ahí viva y presente es la de los cirios, hasta que finalmente pues termina el pregón pascual y ya se apagan las velas, se encienden las luces, y todavía no acaba ahí, se leen alguna lectura y después se entona el Gloria, pero con el Gloria se vuelven a tocar las campanas. Claro, porque es la fiesta, es fiesta, resucitó. O sea, el signo de las campanas es un símbolo maravilloso, maravilloso. O sea, el domingo, toda la cuaresma, los 40 días, las campanas no han sonado, el Gloria no se ha cantado. Hasta el domingo de Ramos, el Gloria se vuelve a cantar, y hasta el domingo de Resurrección se vuelve a cantar. Pero al momento que está cantando, algo insólito, se está sintiendo el repique de campanas. Fue muy curioso en los pueblos donde yo andaba, como era de campesinos, de gente dedicada a la agricultura, le decíamos: oiga, la misa en la tarde 5:30. Ah, muy bien, muy bien. Y llegué por ahí y: oiga, la misa ya es en 15 minutos. Ah, padres, como no hemos sentido las campanas. Entonces, en esos pueblos, esas comunidades, no existe el reloj es la campana que te está invitando. Claro, sí, claro, la importancia que tienen las campanas. Y bueno, resucita y viene toda la semana, la siguiente semana, que es la semana de Pascua, ¿no? Sí, de hecho, esa pregunta es muy interesante. Yo estuve varios años trabajando en el seminario menor, y ahorita las cosas han cambiado un poco, pero en este periodo, los muchachos, los jóvenes, pasaban el 24 de diciembre festejando la Navidad dentro del seminario. Y la gente decía: pero padre, ¿cómo es posible que la gente, sus seminaristas, no van a pasar la Navidad en sus casas? Oye, hay 8 días de festejos de la Navidad, la octava de Navidad,
que de que Cristo nace y 8 días de grande festejo. Nos estamos tomando el primer día para que esté con nosotros su hijo. Los otros 7, vaya a su casa y lo va a festejar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente te dice Feliz Navidad durante los días de la posada, previo a la Navidad. Te dicen Feliz Navidad el 25 de diciembre, pero del 26 de diciembre al 1 de enero no dicen Feliz Navidad. Y si uno se lo dice, oye, pero ya pasó la Navidad. Claro, sí, pensamos que la Navidad es el 25. ¿Cómo que ya pasó la Navidad? Estamos en 8 días de fiesta. ¿De qué es la Mira. Navidad? Que es la octava Navidad. ¿Por qué te puse este ejemplo? Porque en la Pascua es lo mismo. Hay 8 días de fiesta. Es la octava de Pascua. O sea, de que Cristo resucitó el domingo de resurrección hasta el domingo de la misericordia, que en este caso fue el día de ayer. Son 8 días de fiesta. Ayer fue Domingo de Misericordia. Es el segundo domingo de Pascua que la iglesia lo ha nombrado como el domingo de la misericordia. Pero yo lo que voy es que son 8 días de fiesta. Y en esos 8 días la iglesia, aunque no es domingo, se vuelve a rezar el Gloria, se vuelve a rezar la intención por los fieles que se acaban de bautizar o acaban de ser confirmados. Es decir, la iglesia está de manteles largos. No lo extiende los 50 días que dura la Pascua, porque a nivel de catequesis, pues son los 8 días de fiesta, que son estos que estamos viviendo. Pero, ¿qué es lo que sigue ahora de la Pascua? Y es un momento muy curioso, yo se lo dije hace rato, es Cristo quien vino a nuestro encuentro. O sea, Cristo se está paseando en la tierra sin haber subido al cielo, eso es la Pascua. Claro, Está todo el paseando. tiempo que estuvo demostrando su divinidad, su... Sí. O sea, les prepara los pescados y dice, pues vamos a comer. ¿Cómo que vamos a comer? Pues sí, tócame, mete tus dedos, yo estoy vivo. Sí. Pero al mismo tiempo no está presente. Termina de comer y se va. Es capaz su cuerpo de pasar de una puerta a otra como si fuera un fantasma, pero no es un fantasma. ¿Pero qué es la Pascua? La Pascua es la preparación hasta Pentecostés. Son 50 días de que Jesús resucitó hasta Pentecostés. Son 50 días. ¿Pero qué es Pentecostés? Es decir, pues aunque yo dentro de una semana me voy a ir, que es la fiesta de la Ascensión, antes de irme les estoy enviando mi Espíritu Santo. Se me quedo, se va mi cuerpo. Bueno, es algo muy extraño, ¿no? Como es la Santísima Trinidad, hay que entenderlo bajo ese concepto. Pero ¿qué te está diciendo? Oye, ya pasé por la tierra, ahora sí ya voy a mi Padre y me quedo con mi Padre. Pero te va a mandar mi Espíritu Santo, que es el que te va a santificar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, es que las mamás tienen un sexto sentido? Es mentira, no tienen ningún sexto sentido. Si son mamás católicas, son mamás cristianas, son mamás que han recibido el sacramento de la confirmación, si es un matrimonio que se ha casado por la iglesia, están recibiendo los dones del Espíritu Santo para poder instruir a sus hijos. Sí, bueno, para los cristianos, para los católicos, hay algo, pues no sé, un factor, algo que los une, un hilo conductor que los lleva, un Espíritu Santo que los está cuidando, ¿no? Sí, y eso es lo maravilloso, que existe este hilo conductor, porque si no existiera este hilo conductor, uno no entiende, pues, ¿para qué me vas a enviar el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Tiene que haber una razón y una función. San Pablo, cuando llegaba a algunas comunidades cristianas, les decía, bueno, ¿y ustedes en nombre de quién fueron bautizados? No, pues Apolo nos bautizó, pero bueno, les dio el Espíritu Santo, ¿no? Pues no, pues bueno, se les vuelve a bautizar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que nos hace entender estos misterios de nuestra fe. ¿Por qué comento esto? Me ha tocado ir a diversas comunidades, pues con todo el respeto y el cariño que uno puede decir indígenas, gente sencilla, noble, que te quieren y aprecian mucho, sacerdote que te besa la mano, y uno les escucha a ellos hablar de la bondad de Dios que hizo. Oye, ¿dónde estudiaste tu teología? Yo no hablo con ese cariño y esa bondad. ¿Dónde lo han aprendido? Pues del Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde se cierra el ciclo. Y cuando termina la fiesta de Pentecostés y a la semana viene la Ascensión, ¿qué sigue después de eso? Lo que la iglesia llama el tiempo ordinario. Y es la época normal. La época normal. La época normal que va desde que Jesús asciende al cielo hasta los días previos del Adviento para prepararnos a la Navidad. Al nacimiento de Jesús. Al nacimiento de Jesús. Entonces, el ciclo es maravilloso, porque en la liturgia de la Iglesia Católica hay más semanas de tiempo ordinario que de preparación al nacimiento, o de preparación a la Semana Santa, o de preparación a la Ascensión.
Sí, claro. Es decir, pasamos más tiempo viviendo una vida ordinaria que pensando en estos misterios. Pero ahora que es Pascua, pues yo estaba contento de poder venir y platicar un poquito de esto, porque no debemos cerrar el ciclo y decir, estoy en Pascua. Cristo viene y se quiere revelar, Él quiere decir, estoy vivo, estoy presente. E incluso yo iría más a fondo. Si alguno tiene problemas, dificultad en su fe y encuentra ahorita pues desavenencias, preocupaciones, es ahora el tiempo de gracia. Es ahora el tiempo de la Pascua en la que Cristo viene a tu encuentro. Ahora con sacerdote, ve a tu iglesia, confirma tu fe y dile, Señor, aquí estoy, ayúdame. Wow. Oye, Manuel, pues la verdad es muy, muy agradable escuchar esto, escuchar estas ideas, y creo que va más allá de si se profesa o no una religión. Evidentemente para un católico, para un cristiano, pues todo esto pues tiene una importancia fundamental, porque es algo, la base de su espiritualidad, y la espiritualidad es la base de su vivir. Entonces va por ahí, pero yo lo veo para alguien ajeno a esto. Aún el tema, resulta muy interesante el tema de la esperanza. No tienes que tener una religión o una creencia en un ser superior. Claro, tú me dirás, sí, al final es fundamental, hay un Espíritu Santo y demás, pero aún desde un punto de vista pagano se podrían entender estas cosas. Se podría entender el tema del hombre que necesita una esperanza, que necesita cada año resucitar, que necesita limpiar sus problemas, y tal vez, tú me dirás, tal vez eso es el Espíritu Santo, aunque él lo llame de otra manera, él lo llama renovación o lo que sea. Es muy simbólico el ver y entender las primeras cartas encíclicas que cada sumo pontífice escribe cuando empieza su pontificado. Nosotros somos hijos de una generación, hablo de Juan Pablo II, que estuvo más de 25 años como Papa, hablo del Papa Benedicto, que estuvo cerca de 7, y el Papa Francisco lleva 3 años como Papa, así de rápido va el tiempo. Pero la primera encíclica que el Papa Benedicto escribió fue sobre la esperanza, la Espe Salvis, la salvación en la esperanza. Y él decía, y estas encíclicas van dirigidas, por eso pues yo invito a todos los que estén ahorita observando a poderlas leer, porque va dirigido a los cristianos católicos y siempre terminan y a los hombres de buena voluntad. Si aquellos se quieren encontrar algo bueno, también les ofrecemos estas cartas. Claro. ¿No? Entonces, el Papa Benedicto en la Espe Salvis dice, el hombre vive de esperanzas. Tiene la esperanza de la familia, tiene la esperanza del negocio, tiene la esperanza de la salud, tiene la esperanza de que los hijos vayan adelante, vive de esperanzas. Pero tenemos que ayudarle a que no pierda la esperanza con mayúscula, que es Cristo. Para alguien que es creyente y hacerle sentir que tu esperanza es Cristo, revoluciona todo, porque puede tener un poco menos de dinero, puede tener un poco menos de salud, podré darme cuenta que tal vez los proyectos que traían mis hijos pues no se llevan adelante, pero podré decir, pues Señor, hágase tu voluntad, si esto es tu voluntad yo quedo tranquilo y me voy en paz. Me esforcé, me dediqué, le puse empeño, pero ¿cuántas personas hemos encontrado que por una falta de esperanza o una equivocación en su esperanza, uno las ve triste? Y que se acaba su vida, y se acaba todo. Yo era seminarista cuando me tocó leer en un periódico 2 noticias paralelas. En una, un señor español que había apostado y de $2 millones que tenía de fortuna, $1 millón lo perdió. Le quedaba $1 millón, le dio una crisis tan profunda que se suicidó. La noticia que estaba en la página de al lado era de un señor que había ganado la lotería y había ganado $1 millón. Y estaba feliz. Y yo me... Y era $1 millón, los dos tenían $1 millón, en 2 páginas distintas del periódico. No lo buscaron poner como una confrontación de 2 noticias, sino que yo dije, oye, ¿qué pasó aquí? Ambos al final tenían $1 millón, sin embargo la esperanza de uno fue diversa a la del otro. Uno permaneció alegre y el otro permaneció triste, e incluso fue capaz de quitarse la vida. Tienes toda la razón, Manuel. ¿Dónde están nuestras esperanzas? Pues Manuel, no me queda más que agradecer tu presencia. Ya nos pasamos inclusive, queridos amigos, muchísimas gracias, Manuel. Gracias por estar aquí. Cuando guste, siempre un placer.
Gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en una emisión más de Platicando con TVIA.